bueno. Amén. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno y grande en misericordia. Aleluya. Qué bueno, qué bueno. Amén. Por un rato me olvidé que tenía que compartir. Dios es bueno, Dios es bueno. Qué bueno. Hay presencia de Dios hoy aquí. Hay presencia de Dios hoy aquí. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Dios es bueno. Deciros en esta mañana que Dios tiene planes para cada uno de vosotros. ¿Cuántos los creen? ¿Cuántos lo creen? Dios tiene planes para cada uno de vosotros. ¿Sí? Dios quiere que seas luz. Dios quiere que seas sal de la tierra. ¿Verdad? Dios tiene planes para mi vida. Decirlo. Sale mucho eco por los monitores. Dios tiene planes para mi vida. Satanás también tiene planes para tu vida. ¿Y cuáles son los planes de Satanás para tu vida? Que no seas luz, que no seas sal. Satanás está como un león rugiente a quien devorar. ¿Para qué? Para impedir los propósitos de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? Dios tenía un propósito para el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel estuvo durante 400 años esclavo por el pueblo de Egipto, bajo el yugo de los egipcios. ¿Así es? Dice la Biblia que el pueblo clamó y escuchó el clamor del pueblo y mandó a Moisés a su rescate. Sí. El pueblo de Israel vio las 10 plagas. Vio de antemano la mano de Dios, cómo Dios le dio la provisión. Vio cómo el pueblo de Egipto fue derrumbado, fue destrozado, fue hecho pedazos. Dios sustentó al pueblo de Israel en el desierto. Vieron el mar Rojo abrirse para que ellos pasaran. Verdaderamente el pueblo de Israel vio la mano de Dios grandemente en sus vidas, ¿verdad? E incluso, ¿qué hizo? Ponerlos en una tierra fértil, una tierra próspera, para que ellos pudieran vivir. Digo yo pregunto, ¿qué más podía pedir el pueblo de Israel? ¿Qué más podía pedir? ¿Qué les impedía ser felices? ¿Y ellos qué hacen? Irse detrás de otros dioses, dioses paganos, idolatría. Yo pienso que un día yo levanté un clamor, y ese clamor fue escuchado por Dios. Y Dios vino a mi rescate. Dios me libró de la drogadicción, Dios me libró de mi orgullo, tiene muchas cosas que hacer aún, y he empezado una obra, ¿no? Dios en mí. He visto la mano de Dios en mi vida, he visto la mano de Dios en mi matrimonio, a mi alrededor, he visto la mano de Dios grandemente. Y a veces pienso, ¿soy tan desagradecido? ¿No os pasa? Dios derrama de su sangre, viene en rescate a mí. ¿Yo soy mejor que el pueblo de Israel? ¿Somos mejor que el pueblo de Israel? Por eso quiero hacer una reflexión en esta mañana, que nos podamos ver todos reflejados y cambiar hábitos de nuestra vida. Que nuestra vida empiece a cambiar esos hábitos y ese propósito que Dios tiene para nosotros no sea frenado. El pueblo de Israel tenía que ser luz a las demás naciones. Dios se tenía que revelar a través de ellos y ver ese Dios todopoderoso que los amaba, que los quería. Y Dios, cuando viene a nuestro rescate, Dios se quiere glorificar a través de nosotros, pero nosotros muchas veces retenemos ese propósito de Dios en cada uno de nosotros, yéndonos detrás de otros dioses. Vamos a leer la palabra en Isaías 5, del 1 al 7, pero lo vamos a hacer en 2 porciones. Esas porciones va a ser primero, la primera porción va a ser del 1 al 2, y esa me está matando, el pitido ese. Sí. Bueno, cosas de ser técnico de sonido, hay cosas que al oído no te se escapan y entonces, claro, que quieres tener el control. Pero bien, no quita más que vamos a leer Isaías. Esa primera porción es una profecía de Isaías al pueblo de Israel. Dios usa a Isaías y les habla diciéndole primero el cuidado que tuvo con su pueblo.
y está declarando que plantó vides. Vamos a leerla y vamos hacia ello. Isaías 1, 5, 1, hacia adelante dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Es el amado, un amado que tenía una viña, que la quería mucho. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, La había acercado y despedregado, y plantado de vides escogidas, y había edificado en medio de ella una torre, y echó también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Las uvas silvestres, en otras versiones, dice uvas amargas. El fruto que tenía que dar el pueblo de Israel fue un fruto amargo, pero la de connotación o la denotación de silvestre me gusta más porque da un poquito más lo que es el ser humano, rebeldía, como libertinaje, como vivir cada uno como nos da la gana sin pedir cuentas o sin dar cuentas a nadie. El pueblo de Israel fue escogido por Dios, un pueblo santo, apartado para Dios, para que Dios se glorificara a través de él. ¿Y qué hizo? Dar uvas amargas. Ahora imaginaros vosotros que cogéis un campo y con todo vuestro esfuerzo cogéis y quitáis todas las piedras de ese campo y plantáis vides. Haces un vallado, la vallas para que nadie entre ni las toque, incluso haces una torre para vigilar y guardarlas. Y encima también haces un lagar. ¿Sabéis lo que es un lagar? Es para pisar la uva, sacar el jugo. También hace un lagar. Y que cuando pruebas esas uvas, son uvas amargas, uvas silvestres, que crecieron como le dieron la gana, sin tener en cuenta a ese labrador, a ese Dios, a ese amado. Cuando nosotros no damos ese fruto, el pueblo de Israel no dio ese fruto, tuvo unas consecuencias. Y esas consecuencias del pecado se pagan. De sí, tenemos un Dios grande en misericordia, pero Dios también paga, si no pagamos las consecuencias del pecado. En Isaías del 5 al 3 al 7 nos va a decir qué pasa con ese campo. Y dice en el 3: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgar ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más Dios puede hacer en nosotros que no haya hecho ya? Dio su vida por cada uno de nosotros, derramó su sangre para que nosotros podamos vivir en libertad. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Como todo árbol da fruto, todo fruto da semilla. ¿Qué semilla estamos dando nosotros? Es interesante, ¿verdad? He empezado un poco mal, he empezado un poco atascado. Entre los pitidos, los nervios te juegan malas pasadas. Lo que quiero decir que Dios nos escogió como pueblo, que Dios nos quiere tratarnos a cada uno de nosotros. Y eso es lo principal. El pueblo de Israel es un pueblo que vio la gloria de Dios. Gracias. Pero fue detrás de otros dioses. Y nosotros hoy en día, también nos hacemos muchos dioses. Aplicaciones, películas, series, vacaciones, siesta, dormir. Todo aquello que te roba el tiempo que le pertenece a Dios son dioses que nosotros mismos nos estamos haciendo. Claro, en esta mañana es reflexionar qué es aquello que me está quitando el tiempo de Dios y que estoy gastando en otras cosas. En esta mañana lo que a mí me gustaría es que saliéramos de aquí con compromisos de ayunos, compromisos de ayunos de televisión, ayunos de portátil, ayunos de móviles, y prestarle más tiempo a las cosas de Dios. Yo digo que hay mucho más hijos pródigos en las iglesias que hijos pródigos que fuera de las iglesias. ¿Por qué digo eso? Digo que hay más hijos pródigos en las iglesias porque hay más hijos comiendo algarrobas que los hijos que se han ido fuera. El hijo que se ha ido fuera puede comer algarrobas,
porque verdaderamente no está en la presencia de Dios. Pero aún nosotros, estando en la presencia de Dios, no estamos verdaderamente siendo conscientes de que Dios es un Dios rico, un Dios que nos quiere tratar, un Dios que nos quiere cuidar, un Dios que quiere sustentarnos. ¿Y nosotros qué hacemos? Evadirnos. Nosotros nos evadimos, sí, gloria a Dios por la mañana, sí, Señor, bendice estos alimentos, pero ¿verdaderamente estás escuadriñando las Escrituras? ¿Verdaderamente estás siendo un luminar en tu trabajo, en tu colegio, con tus vecinos? ¿Qué estás sembrando? ¿Qué quieres sembrar? Cuando Dios te llama a su luz admirable para que tú seas luz y tú puedas iluminar. Esa reflexión, ¿qué estoy haciendo? Cuando Jesucristo empieza su ministerio o empieza a predicar, digamos su ministerio desde siempre, cuando empieza a predicar, empieza a decir que yo soy el agua de vida. El que beba de mí jamás tendrá sed. Nuestra alma necesita el agua de vida. El agua de vida el agua de vida, claro, que quita la sed del alma para nosotros. Amén, gloria a tu nombre. Me vais a ayudar, no me estáis ayudando. Amén, el agua de vida. También dice que yo soy el pan de vida. Dice que todo aquel que coma de él, tenemos vida y vida en abundancia. ¿Quién dice yo soy? ¿A quién le preguntó, qué Dios digo, qué nombre es tú? ¿Qué nombre es el tuyo cuando digan que Dios eres? Y Dios dijo, yo soy el que soy. Eso se lo dijo Dios a Moisés en la zarza. En el Nuevo Testamento estamos viendo cómo esos atributos Jesús se los está dando a él. Yo soy el pan de vida, soy el agua viva que calma y sacia la sed de tu alma. Pero también dijo, yo soy la vid verdadera. Cuando dijo la vid verdadera, estamos viendo en el Antiguo Testamento, en esa vid, cómo dio ese fruto amargo. Pero nuestra salvación está en nuestro Señor Jesucristo y el fruto verdadero está en la vid verdadera, porque Él dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, ese llevará mucho fruto. He parafraseado un poco lo que es el versículo, a lo que quiero ir. Pero en el capítulo 1 de Juan 1 dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Cuando Jesucristo le está hablando mediante esta alegoría a los discípulos, es una de las últimas enseñanzas que Jesús les está dando a sus discípulos. ¿Qué pasaba? Después de esta enseñanza Jesús iba a morir en la cruz del Calvario y los estaba preparando y tenía mucho que decirle. Y en esta alegoría de Juan 15, del 1 al 17, está dándole unas directrices a los discípulos súper mega importantes a qué se iban a enfrentar después de la muerte de Jesús. Los iban a pegar, a maltratar, a perseguir. Y nosotros vivimos en un mundo de tinieblas, en un mundo de oscuridad, en un mundo inmoral. Y necesitamos de la savia de Jesús. Cuando está diciendo yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, está denotando también y diciendo y expresando a los discípulos que entre el Dios Padre y el Dios Hijo había una complicidad, había una unidad que ellos tenían que entender. Dice que todo aquel que no permanece en mí será cortado y echado, pero el que permanece en mí, ese será podado y llevará mucho más fruto. El labrador, el Padre. ¿Cuándo Jesucristo es plantado? ¡Wow! Juan 1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y en el 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios mismo vino aquí a la tierra para enseñarnos, para ser nuestra fuente, para verdaderamente alimentarnos y enseñarnos el propósito que tenía para nosotros. Y ahora nosotros hacemos una reflexión. ¿Dónde está nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Verdaderamente estamos conectados a la savia de Jesús? Cuando dice yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, yo me imagino solo una vid con muchos pámpanos. Esos pámpanos somos la iglesia, somos los hijos de Dios, todos aquellos que aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador y están conectados en un mismo sentir, en un mismo querer y un mismo hacer. Y eso también demanda unidad. Unidad en la iglesia, unidad en el cuerpo de Cristo para poder glorificar y ensalzar a Dios y que el mundo vea que hay un Dios verdadero y queda de nosotros.
En Hechos 2:44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando en unánimes, perseverando, siguiendo, siendo, estando unánimes, todos juntos, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Yo me pregunto si a la hora de compararnos la iglesia de nuestros tiempos a la iglesia primitiva, ¿cuánto nos queda, verdad? Pero esto es una reflexión para no qué está haciendo la iglesia por ti, sino qué estás haciendo tú en la iglesia. ¿Cuál es tu posición en la iglesia? ¿Cuánto bendices? ¿Cuánto aportas? ¿Cuánto sirves? ¿Verdaderamente estás sirviendo? ¿Verdaderamente estás integrado? Cuando dice que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, el pueblo de Dios, y estaban comiendo juntos, y solo de ver la armonía, el amor que tenían, dicen que todos eran el que tenía que ser salvo añadido. Muchas veces nuestra forma de vida, muchas veces no. Nuestra vida tiene que hablar más que nuestra boca. Nuestra forma de vivir tiene que hablar mucho más que lo que nosotros decimos. Un día el labrador vendrá, y vendrá por su fruto. ¿Qué fruto va a recoger? ¿Fruto amargo? Vamos a ver, en Mateo 3, del 8 al 10, uno de los frutos, voy a poner 3 ejemplos para que nosotros podamos decir, es fruto de arrepentimiento. En Mateo 3, del 8 al 10 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en fuego. Aquí en este versículo, Juan el Bautista le estaba preparando el camino a Jesús y le estaba diciendo al pueblo de Israel que ya no tenían excusas para seguir viviendo en pecado, que se arrepintieran, que el reino de los cielos se había acercado. Y de la misma forma, nosotros no tenemos excusa para seguir viviendo en pecado, para seguir cayendo siempre o tropezando siempre en la misma piedra. Nosotros tenemos que hacer una reflexión y decir qué es lo que estoy haciendo mal y cambiar. Quizás vienes a la iglesia, quizás tienes una relación con Dios, igual eres creyente, pero hay muchas cosas que te tienes que arrepentir. Pero eso es bueno que cada noche, cuando nosotros nos vayamos a acostar, podemos hacer ese chequeo. ¿Qué ha sido mi día? ¿Dónde he tropezado? ¿Qué es lo que no he hecho? Y pedirle a Dios, conectarme otra vez a la vid verdadera y llenarme de su savia, llenarme de su poder, para poder caminar, para poder que Dios me hable, para ver que Dios me enfrente a mí. Otro fruto es fruto de siembra. Como he dicho, para mí es la gran comisión. Jesús dio un mandato: id y hacer discípulos a todas las naciones, y eso es para todos los creyentes. Como hemos dicho antes, todo árbol da fruto y todo fruto da una semilla. Esa semilla la plantas, da un árbol y da otro fruto, ¿verdad? ¿Estáis conmigo hasta ahí? ¿Estáis de acuerdo o no? ¿Amén? ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Ah! ¿Qué semilla estás sembrando? ¿Qué fruto estás recogiendo? Nosotros somos encargados, somos embajadores de Dios. Somos esa luz que tiene que iluminar en este mundo de tinieblas, de depravación, de inmoralidad, para que volvamos a poder acoger también, volver a acoger los principios que fuimos creados, imagen y semejanza de Dios. Y el último fruto que Dios quiere que demos, que quiere tantos, es el fruto del Espíritu. ¿Amén? El fruto del Espíritu tiene que ser el carácter del cristiano, ¿verdad? Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y nosotros o algunas veces vivimos en gritería, enojo, maledicencia, queja. La queja, tantos por qué, ¿verdad? Porque esto, porque aquello, porque lo otro. Y esos por qué se levantan en queja y la queja se levanta en amargura y retenemos el propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Dice que por sus frutos los conoceréis. Tú tienes que vivir en amor, un amor
en obediencia. Y ese amor tienes que derramarlo. Pero si tú no vives conectado a la vid verdadera, nunca jamás podrás dar lo que no tienes. Porque el amor verdadero es Jesús. El amor verdadero es aquel que dio la vida por cada uno de nosotros. Es el que dio la vida por sus amigos. Yo tengo que dar la vida por cada uno de vosotros, ¿verdad? Yo me tengo que condoler con cada uno de vosotros y vosotros conmigo. Y tanto nos queda. Por eso te digo que en esta mañana era una reflexión de cambios, una reflexión de que tú te vayas a tu casa y tú pienses, toda aplicación que me quita el tiempo, al aire, ¿verdad? Sacrificio santo. Todo aquello, las siestas incluso que yo quiero que me merezco, el tiempo que paso preparando quizás las vacaciones, que está bien que nos vayamos de vacaciones, pero nunca sin perder lo que somos, hijos de Dios, luz de este mundo, sal. Satanás está como león rugiente a quien devorar y se viste como ángel de luz. Y él nos disfraza muchas veces las cosas y muchas veces la hora de perder el tiempo es comer algarrobas. Estamos comiendo algarrobas y no estamos pasando tiempo con el Dios, no estamos conectados verdaderamente a la vid verdadera que es Jesucristo de Nazaret. Amén. En Juan 5, del 6 al 17, lo voy a leer, dice, en que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano. Esto recuerda un poquito, ¿no?, a lo que pasa con el pueblo de Israel. Y se secará y lo recogen. No digo que Israel se vaya a ir al infierno, digo que pagaron las consecuencias. Si nosotros tenemos cada día que nos levantamos, es una oportunidad que Dios nos da para retomar nuestra relación con Dios. Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Dios quiere. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios a Carmen que dio a su hijo unigénito. De tal manera amó Dios a Isa que dio a su hijo unigénito para que Isa no se pierda. Eso lo tenemos que hacer nuestro y verdaderamente tenemos que pensar de dónde nos sacó Dios. ¿Nos sacó de la esclavitud del pecado para vivir como nosotros queramos o para vivir como Dios quiere que vivamos? Entonces, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos y separado de mí nada podéis hacer. Dios, sino Jesús está dejando claro nuestra posición y la posición que Él está. Él es Dios y como Dios no tiene ninguna necesidad de nosotros. Pero nosotros somos los pámpanos y como pámpanos sí que necesitamos estar conectados a la vid verdadera, a esa fuente de poder, para yo poder soportar y vivir y ser transformado a imagen y semejanza de Dios. Esa es nuestra condición, una condición de humano, dependiente de Dios. ¿Cuántos quieren ser dependientes de Dios? Amén, gloria a tu nombre. Yo también. Por eso yo, cuando salga de aquí, ya lo he hecho, voy a ponerme pautas, muchas pautas. Y muchas veces el problema viene a mi vida, muchas cosas, y me hacen distraerme de verdaderamente de lo que Dios tiene para mí. Y yo no quiero comer algarrobas. Yo quiero vivir en la abundancia del Padre. Yo quiero que el agua de vida sacie mi sed cada día. Y por eso yo tengo que estar conectado. Y tú decides si estás conectado o no. Tú decides si vives en santidad o vives carnalmente. Tú decides si alimentas el espíritu o alimentas la carne. La decisión está en cada uno de nosotros. Tú decides cómo vives. Tú decides lo que quieres de Dios. Dios es un mar insaciable que nosotros podemos hondar. Y lo que Dios tiene para mí, yo lo quiero. ¿Lo que Dios tiene para ti, lo quieres? Amén. Toma decisiones, hará ayunos de televisión, ayunos de portátiles, ayunos de móviles, pasa tiempo leyendo la palabra de Dios, pasa tiempo con tu esposa, tu esposo, tus hijos y verdaderamente podamos ser edificados. Vienen tiempos difíciles, Jesús le está diciendo eso a los discípulos, vienen tiempos difíciles, pero si estáis conectados a mí todo lo podréis, todo lo podemos en Cristo porque es Él el que me fortalece. Vivimos en una sociedad consumista, en una sociedad que nos arrastra. Nosotros tenemos que ir en contra de la corriente de esta sociedad. Amén. En Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesucristo quiere que su gozo esté cumplido en ti. Ahora, ¿tú quieres que el gozo de Dios esté en ti? Conéctate a la vid verdadera, no cada día, no cuando vengas al culto, no un domingo. Cada día que yo abro los ojos por la mañana es un anhelar, un querer y un hacer de estar conectados a la vid verdadera.
No puedo dejarme, no puedo enredarme en las cosas de este mundo, que vivimos este mundo, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, pero siempre sabiendo dónde está nuestro legado. Que aquí pasaremos, moriremos y nos espera un cielo, un sitio donde toda lágrima será enjuagada, ¿verdad? Donde todo llanto será consolado. Y la presencia de Jesús nos iluminará por una eternidad. Amén. Merece la pena dedicarle las cosas, sino nuestra vida, a las cosas de Dios. Y dice, nuestro gozo está cumplido. El 17, esto os mando que os améis los unos a los otros. Mandamiento de Jesús a los discípulos. Dios nos está llamando a la unidad, unidad como iglesia. Si no hay amor entre nosotros, ¿cómo vamos a amar a las almas que se pierden? ¿Cómo vamos a amar a los que están fuera? ¿Qué vamos a hacer si no hay un amor, no hay un compromiso en la iglesia? ¿Qué compromiso va a ir fuera? Que nos amemos los unos a los otros. Yo tengo que demostrar mi amor por Isa, por todos, por Andrés y por cada uno. Y también nos está llamando a la santidad, que dejemos de un lado las cosas que nos roban el tiempo que le pertenece a Dios. Cada uno de nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Jesús vino a nuestro rescate. Nos sacó de ese pozo que estábamos muertos y hundidos y nos puso a su luz admirable para que la gloria de Dios se manifieste a través de nosotros. Yo te pregunto en esta tarde, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a tomar compromisos? ¿Te vas a comprometer? ¿Vas a borrar esa aplicación que tanto te roba tiempo? ¿Vas a dejar el móvil que tanto tiempo? ¿Vas a dejar de ver tantos viajes y dedicarle? Que sí, pero Dios pondrá cada cosa en su sitio. El deseo, yo creo que de todo predicador o que todo comparte un pensamiento, es que llegue. Pasa el domingo, pasa el miércoles y pasa el tiempo y luego dentro de un rato no nos hemos acordado o no nos acordamos de lo que se ha predicado. El anhelo de cada predicador es poder poner esa inquietud, poner que te acerques cada día a Jesús, que puedas experimentar verdaderamente el amor de Jesús, que tú te comprometas con Él. Y lo que yo he recibido, que cada uno lo recibamos. Bueno, deciros a los que nos siguen por redes que ha sido un placer. Si habéis quitado los sillones, espero que estéis sentados. Que Dios os bendiga y que sois muy importantes para Dios.